Y antes de que se nos termine este mes séptimo, a partir de esta misma noche, vamos a empezar a introducir una serie de testimonios con una variante muy importante y muy interesante. Por favor, no me vayan a preguntar que por qué no lo habíamos hecho antes. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces vamos viendo cosas mejores. A partir de esta noche vamos a presentar, si se puede diariamente o si se puede entreveradamente, testimonios de hermanos con su cónyuge, con su esposo o con su esposa, igual la pareja, que esté creciendo en la gracia del Señor Jesucristo, creciendo en conocimiento, creciendo en todo, llenándose del Espíritu de Dios. Para hoy, pues, personajes de segunda y tercera generación. Tenemos una joven pareja conformada por Santiago Pozzo y Jennifer Portilla. Bueno, ellos se van a presentar a continuación, etcétera, etcétera. Pues yo trato de decir, no como dice un amigo muy querido que tengo en Ecuador, que no dijo quién es, pero que él sabe de quién estoy hablando, que dice que le doy spoiler a las personas que estoy presentando. Voy a añadirle algo de lo que ellos no mencionan, porque son prudentes, porque son humildes, o las dos anteriores juntas, o por olvido, lo que sea. Entonces yo les complemento, porque pues en muchos casos tengo el gusto y la fortuna de ser amigo de estas personas que están presentando el testimonio de vida. En el caso de Santiago Pozzo, pues lleva 16 años en la iglesia, o sea, llegó un muchachito, hijo de Olga Mary Gutiérrez y Pedro Pozzo. Entonces su nombre completo es Santiago Pozzo Gutiérrez. Compañero juntamente con su esposa Jennifer Portilla de los 3 Gilgales. Hicieron Gilgal 1, Gilgal 2, Gilgal 3 y renovaron Gilgal en Casablanca. Por recomendación de la hermana Paloma, pues varios, casi muchos hermanos, digamos, actualizaron. Jennifer toca guitarra, Santiago, pues claro, Santiago sí hereda la vena artística de la familia. Por supuesto toca guitarra, canta, es ministro de la alabanza y es el compositor del himno de tanto de Villa Olímpica como de Los Patios, que son los 2 lugares en donde se establecieron los primeros templos, tanto el templo del norte como el templo del oriente, y el autor y compositor de los himnos de esas iglesias locales es este joven que ustedes van a conocer a continuación. También ha compuesto muchas canciones, pero bueno, para que tal vez una de primicias la han escuchado, bueno, muchas, pero famosas así, 2 himnos que son representativos de las iglesias
que tienen esa insignia notable. Muy bien. ¿Qué más les puedo decir? Jennifer Portilla nació en la iglesia, o sea, así como ayer escuchaban ustedes a la chica que habló desde Holanda, Ana Judith Guerrero, que ella nació no solo en la iglesia, sino con la nueva iglesia. Claro, entonces Jennifer también nació en la iglesia, fue misionera del proyecto que desarrolló la hermana Nora, que se llamó Casas Betania. En distintos lugares viajaban equipos misioneros, en este caso pues hermanas, grupos de hermanas, mujeres que iban a distintos lugares, se establecían y a partir de allí empezaban a testificar y evangelizar, etcétera, etcétera. Fue algo muy hermoso y muy formativo. Jennifer pues lleva ya más de 5 años en Villa Olímpica, Santiago más de 4, entonces ahí están. Esto les puedo decir, los padres de Jennifer pues son Reinaldo Portilla y Marlene Garzón. Son también personas del equipo Villa Olímpica. Los padres de Santiago son columnas en el departamento del Valle, particular y puntualmente en Palmira. Muy bien, desde los días en que Cristina Buitrago y Gabriel Berrío hacían obra misionera en Palmira, hace más de 2 décadas atrás. Bueno, en fin, este es el panorama. Son 2 personas jóvenes, llenas de amor por la obra, llenas de amor por Jesucristo, llenas de amor y compromiso por sus hermanos, que están creciendo en todos los días. Y bueno, ahí van a escuchar ustedes. Están empezando su vida conyugal, ya tienen un hermoso niño, grandotes, así como el papá. Y bueno, ya va a poder crecer en su casa propia, con estabilidad emocional, estabilidad financiera, firmeza espiritual. Bueno, lo que todos querremos, quisiéramos, quisimos, etcétera, en el tiempo en que lo conjugues para nuestros hijos o para los niños que vengan. Queremos brindarles lo mejor. Este es el panorama. Entonces, estos son nuestros amigos para presentar esta noche. Con mucho gusto y mucha alegría, aquí están. Bienvenida, es la primera pareja que presentamos en el programa Testimonios. Dios nos hizo una familia, forjando en nosotros su palabra en disciplina, para mostrarle al mundo que vive nuestro Dios, quien nos ha sellado el corazón. Muy buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Santiago Alejandro Pozo Gutiérrez, tengo 29 años de edad y soy de la ciudad de Palmira Valle, de la hermosa ciudad de Palmira Valle, y actualmente resido en la ciudadela de Villa Olímpica, donde he sido recibido muy amorosamente por mi hermana Paloma principalmente, desde ya hace 4 años. Bueno, de ese último periodo de tiempo es del cual quiero hablarles, y es que
ha sido un cambio total en mi vida, porque yo mientras vivía en Palmira le pedí al Señor que me permitiera vivir. Dije, Señor, déjame vivir, porque yo me sentía un poco limitado. Y pues era obviamente por mí mismo, porque siempre crecí y fui formado en una hermosa familia donde siempre ha habido sobreabundancia. Pero no me hallaba, no tenía mi verdadera felicidad. Fue entonces que el Señor me permitió venir a esta Villa Olímpica, decisión que ha cambiado enormemente mi vida y ha traído demasiada bendición, principalmente porque empecé en un empleo en el cual laboro actualmente y también encontré una familia, unos hermanos singulares, un cuerpo de liderazgo joven y rejuvenecido en sus mentes y en sus espíritus, que me abrieron sus corazones y me abrieron también su compañerismo y me permitieron salir con ellos y expandir este ministerio aquí en Villa Olímpica. Es entonces donde me empiezo a entrar en la obra y empiezo a encontrar el propósito de Dios conmigo y mi propósito aquí en esta obra. ¿Para qué le sirvo yo al Señor? Y mientras todo esto ocurre, pues yo le hago una petición al Señor y le digo que me conceda una compañera para caminar y para vivir esta travesía y para que sea más emocionante. Pero le hago esa petición y se la hago bien. Le pido solamente dos cosas. Le digo, Señor, dame una compañera que sea de Dios y que me guste físicamente. Eso fue como si ya estuviera, porque solamente con un par de palabras con mi hermana Paloma, mar de risas, mar de llanto, mar de emociones, es como si la obra maestra ya estuviera diseñada, ya estuviera terminada, y es que mi amada esposa, pues adicionalmente también me estaba esperando, y bueno, llegó. Ella, se las quiero presentar, es mi amiga, mi compañera, mi esposa, amada, fiel, compañera de luchas, de batallas. Yo creo que también es la más graciosa y carismática, y sin eso pues no haría color a nuestra relación. Y bueno, a través de ella el Señor nos ha concedido a ambos una gran bendición, y es nuestro amado Josué. Y este fruto hermoso tiene ya 9 meses, aquí se lo presentamos, Josué Pozo Portilla. Con él vamos a disfrutar de la bendición de nuestra casa propia, gracias a Dios y a la hermana Paloma, que nos permite ser una pareja ministerial, que nos permite poder estar juntos trabajando en la obra, visitando familias, y esto pues hace que haciendo lo que el Señor nos envía, haciendo esa añadidura, venga esta gran bendición de nuestra casa. Tenemos, pues los dos estamos en nuestras carreras, yo como contadora, él como abogado, y tenemos pues esta gran oportunidad de disfrutar de nuestra familia juntos y en nuestra nueva casa. Muchas gracias a ti, hermano Alfredo, porque desde siempre y ahora mucho más intensamente en este tiempo de pandemia y en esta experiencia de la nube, nos estás enseñando y nos estás despertando para enseñarnos nuestro verdadero propósito. Y nuestro propósito radica en ir a hacer lo mismo, a despertar a muchas personas, a muchas familias que como tú y como yo, mi hermano que me escuchas hoy, necesitan y necesitamos del Señor. Es por eso que nuestra vida radica en eso, en sanar a muchos para ser sanados, en fortalecer a muchos para ser más fortalecidos. Es por eso, Señor, te digo y te decimos que así como en un día dimos un paso y nuestra vida cambió, así será siempre, porque siempre te serviremos. Un saludo. Nos despedimos, Josué. Chao. Chao.